Bueno, buenos días a todos. Y gracias por la invitación a de nuevo poder compartir la palabra con vosotros. Siempre es una ilusión poder venir y veros cada año, y así que os doy las gracias. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, te pido que, como ya se ha dicho, pues tú puedas hablarnos a cada uno al corazón y también a nuestra mente, dándonos a entender aquello que tú quieres que sepamos. Y te doy las gracias porque aún tú no estás callado, tú sigues hablando hoy día, y queremos que muchas más personas te conozcan y te reconozcan como Señor de sus vidas y puedan cambiar antes de que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, pues escuchábamos ahora un poco un ejemplo de el tema de las monedas, ¿no? Y de cómo el pueblo acusaba a Jesús, diciendo que él iba diciendo por ahí que no se debían de pagar impuestos, etcétera. Y la verdad es que usar esa difamación tenía sentido para aquellos que iban contra Jesús, porque al final todo el tema económico, la economía, el dinero, es importante en este mundo. Para este mundo es muy importante, ¿no? Porque eso es una cuestión de poder, es una cuestión de lealtad y tiene unos efectos que hoy día vemos constantemente. No sé si habéis visto un poco las noticias en las últimas semanas de aspectos económicos, ¿no? Cómo están las cosas en fin, bastante complejas. No sé si os suena el concepto o la palabra Silicon Valley, o lo habéis escuchado por ahí. Pero bueno, hace 3 semanas justamente, pues es uno de los principales 20 bancos, ¿no? Del Silicon Valley Bank de los Estados Unidos, y que quebró. Y además tiene su importancia porque en ese banco, curiosamente, hay muchas de las empresas startup o de nueva creación que han puesto ahí su dinero y que ahora evidentemente hay una afectación muy grande. Y es muy interesante ver lo que sucedió en este caso, porque después de que quebrara este banco, algo pasaba, ¿no? Que era como un terremoto ahí económico en diferentes bancos, como el Signature Bank o el primer banco de la República de los Estados Unidos también, que ya se cogían pinzas. Y después la cosa saltó en Europa y aquí vemos, pues eso, hace un par de semanas con el Credit Suisse, uno de los grandes bancos europeos y suizos que... Suiza, ojo, de los bancos históricos, pues que también estaba quebrando y de hecho solicitaba, ¿no?, una inyección de 50.000 millones al Banco Central Europeo para arreglar la situación. Eso es muy curioso, aunque nos sirva solo a nivel económico, porque a veces nos ayuda a entender las cosas, ¿no? Claro, era un problema. Los bancos centrales europeo y la FED, la Reserva Federal en los Estados Unidos, que es lo mismo, al final ellos tienen que velar de alguna manera para contener, por ejemplo, la inflación, que es que básicamente los precios se disparan para arriba. Todos los que vamos a comprar al supermercado lo vemos, es increíble. Yo ya no sé, o sea, voy a 4 supers distintos, ¿no?, para ver a ver cuál sale mejor, porque es una pasada ya. Y realmente, bueno, eso para entenderlo, claro, el tema aquí era que uno de los bancos solicitaba, no, necesito 50.000 millones más, pero claro, el Banco Central Europeo tiene que decidir qué pasa si meto más dinero en el sistema cuando lo que estoy haciendo yo es subir tipos de interés. Es decir, que para todo aquel que pida un crédito, yo ahora me tendrá que devolver un 4%, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que esto es lo que... Muy sencilla escala, ¿eh? Imaginaos que esto es un lingote de oro, ¿vale? Esto es un lingote. Y esta es la riqueza de un país, que se vale en oro. Pero claro, yo no puedo repartir a mis ciudadanos un pedacito de oro a cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Emito billetes que representan este valor, ¿vale? Y supongamos que esto vale 3 billetes. Para hacerlo súper sencillo, 3 billetes. Entonces, yo te doy uno a ti, otro para ti y otro para ti. 3 billetes. ¿Qué pasa? Que si yo voy poniendo dinero, más billetes en el sistema,
el valor del billete baja, es menor. ¿Por qué? Porque el valor, el lingote es el mismo, no cambia, es el mismo. Pero si en lugar de 3 billetes yo pongo 6, cada billete vale menos. ¿Me explico? Porque los 6 suman esto, igual que antes los 3. Entonces, esto es una problemática. Vas metiendo dinero y eso lo que genera es una inflación. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero comprar un producto que está limitado. Los productos están limitados, no existen infinitamente. Por eso los recursos del planeta son limitados también, ¿vale? Pero yo quiero comprar, supongamos, esa guitarra. Y esa guitarra vale 3. Vale 3. Y cada uno de nosotros tiene 1. Si yo voy imprimiendo dinero y dando, ¿qué pasa? Que de repente ellos tendrán 3, todos tendrán 3 y todos pueden comprar al mismo precio esa guitarra. Pero claro, hay una guitarra, no hay inagotablemente. Entonces el que venda la guitarra, ¿qué va a tener que hacer? Subir, claro, porque ahora todo el mundo puede comprar, pero es que no puede comprar porque es limitado. Entonces, ¿qué hace? Subir precios. Y eso es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, es muy interesante, claro, ver esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Por eso, para entender un poco a rasgo muy simple, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, claro, lo interesante en el banco este de Silicon Valley es que antes, en la mente, las personas cuando mencionaban Silicon Valley, no venía... Yo me enteré que existía un banco por lo que pasó, que se llamaba así. Pero antes, Silicon Valley no te venía a la mente un banco. Te venía la zona de San Francisco, en California, donde se juntan las mejores empresas tecnológicas, las top. Es decir, allí en Silicon Valley están, en la bahía de San Francisco, Google, están Apple, está Tesla, está Netflix, está Microsoft, está, en fin, el Facebook, ¿no? Las top grandes tecnológicas. Entonces, de hecho, es el sueño hasta ahora de cualquier joven ir a trabajar allí. Yo he conocido chavales que están ganando de 100.000 a 150.000 euros anuales. Es una barbaridad. Desarrolladores de software, etcétera, que eso sí, trabajan, no paran, pero todo el tema tecnológico, ¿no? Es que es increíble. Esas personas cuando regresan aquí tienen trabajo donde quieran, prácticamente. O sea que fíjate cómo en un momento la marca Silicon Valley pasó de referir a lo más tecnológico, progreso, donde todo el mundo quisiera estar, a ser una referencia en la caída más inmediata, ¿no? ¿Cómo puede ser que un nombre de repente represente algo tan potente a representar una caída tan acusada? Y esto es lo que pasa con todo lo que crea el ser humano. Al final, es lo que decía el rey David, ¿no? En los Salmos dice: el hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no lo reconoce. Fíjate que rey David, ¿no? Hablamos de cientos de años atrás, pero no le necesitó, él no necesitó estar en la cuna del progreso, ni estar viviendo nuestra situación para describir algo que sucede ahora mismo. Es decir, nosotros... creemos que la sabiduría no depende del desarrollo humano. La sabiduría puede ser entendida más solo mirando la creación, no del ser humano, sino de Dios. Porque la creación del ser humano se destruye de un día para otro. Pero a través de la creación de Dios, cuando uno observa, puede aprender cosas mucho más profundas, mucho más reveladoras. Por eso da igual si el rey David existía hace 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás. Él, simplemente sin nuestro progreso, podía discernir cosas mucho más profundas de lo que hoy muchos podemos discernir. Simplemente observando la creación, no del hombre, sino la creación de Dios. Y ahí hay una cosa que confunde mucho, ¿no?, al ser humano, y lo vemos en nuestros días. El ser humano entiende que el progreso tecnológico equivale al progreso humano, al progreso moral. Es falso. O sea, mira, en 50 años, y eso es así, en 50 años la tecnología y el conocimiento humano ha aumentado exponencialmente más que en toda la historia. ¿Pero su moral? No.
O sea, estamos peor aún. Estamos peor porque incluso se han institucionalizado cosas que siempre han existido, pero que nunca se habían institucionalizado. O sea, es peor que antes. Por lo tanto, el ser humano no ha evolucionado nada. Por eso cuando vemos aquí el rey David, ¿no? Y otros personajes de la Biblia que vivieron 100 años atrás, las reflexiones que hacen son para hoy día totalmente. Totalmente. Entonces, lo que ocurrió, ponía este ejemplo de Silicon Valley, ¿no? De cómo miles de personas, se calcula que ese banco sostenía unas 10.000 empresas. 10.000 empresas de nueva creación, de innovación. Eso afecta a más de 100.000 personas. Pues imaginaos, yo no sé aquí si hay personas que han tenido su propia empresa, pero cuando tú tienes tu propia empresa realmente estás plenamente casi dedicado a ello y es realmente difícil tirar hacia adelante. Te ocupa mucho tiempo y prácticamente estás dedicado a ello, ¿no? Pues aquellas personas que tenían un proyecto por el cual no dormían, que tiraban horas y horas y horas, de repente viene la ruina sobre todas las cosas que tenían, ¿no? Cada vez que escuchamos a las autoridades, hay algo interesante, cuando suceden estos terremotos económicos, las autoridades salen a decir un mensaje y dicen: tenemos un sistema bancario sólido, ¿no? ¿Habéis escuchado? Enseguida, salen los gobernantes a decir: tenemos un sistema que totalmente sólido, no hay que temer nada, etc. ¿Por qué lo hacen? Pues lo que quieren es transmitir un mensaje de calma, es un mensaje de seguridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan necesario transmitir un mensaje de seguridad y de calma? Porque el sistema económico, el sistema bancario, el sistema financiero, nunca se ha sostenido con dinero. Se ha sostenido con confianza. Siempre. Cuando hablamos de ha caído el banco y cuál va a ser el contagio, se han contagiado otras entidades bancarias, ¿por qué hablan de contagio? Porque lo que se está contagiando es la desconfianza. Exactamente. Entonces, fijaos cómo funciona. Fe, se ejerce fe en que lo que yo dejo me lo vayan a guardar seguro. Se ejerce fe en que lo que yo dejo me lo van a retornar con más dinero aún. Fe en que todo es fe. Todo es cuestión de fe en el caso de la seguridad en el dinero. Ahora bien, si lo que yo deposito en un banco no es solo el dinero, sino es un proyecto de mi vida personal, de tantos años, de mi esperanza en la jubilación, de mi esperanza en tal, ¿qué pasa si hay una caída? Que se te cae todo. Toda tu seguridad se cae. Y eso es casi inconsciente, uno no lo piensa racionalmente, pero uno vive confiando que esa es su seguridad. Y eso puede desmoronarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque depende de una fe que se sustenta en las personas. En las personas. Por eso Jesús dijo en una ocasión: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido lo corrompen, donde los ladrones entran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso se encuentra en Mateo 6. Y si tu corazón está allí y eso se cae, ya ha perdido sentido tu vida. Hay un autor, un pastor, autor del libro, que él se llama Tim Keller, y él escribe un libro que se llama Dioses que fallan, y hace todo un repaso de cosas en las que confiamos la sociedad y que realmente son dioses que fallan, ¿no? Y él ponía un ejemplo que en la crisis financiera de 2008, en los meses siguientes a la caída, muchas personas se quitaron la vida, muchas, pero personas poderosas, personas que tenían muchísimo dinero. Dice, por ejemplo, el director financiero de Freddie Mac de la Federal Home Loan Mortgage dice que se ahorcó en su sótano. El director general de Shelton Wood, una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado en su Jaguar rojo. Un director financiero francés que había invertido el capital de muchas familias reales europeas y que acababa de perder 1.400 millones de dólares,
por el fraude de Madoff, se cortó las venas en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo del banco HSBC se ahorcó en su armario ropero en una suite del hotel Knightsbridge de Londres que cuesta 500 euros la noche. Cuando un directivo del Bear Stearns se enteró de JP Morgan no le iba a contratar, justo después de absorber su compañía en bancarrota, tomó una sobredosis de drogas y saltó del piso 29 del edificio en el que estaba su despacho. Y así sucesivamente en los siguientes meses después de esa crisis. Y hay una cosa que dice Keller, dice, existe una diferencia entre la tristeza y la desesperación. Dice, la tristeza es un gran dolor que aunque llega a ser muy intenso, existen maneras de aliviarlo. Dice, en cambio, la desesperación es inconsolable, porque nace de perder algo esencial. Y esas personas habían convertido su trabajo y sus posesiones en algo esencial. Y cuando lo perdieron absolutamente todo. Por eso, Jesús dice otra vez, haceos tesoros en el cielo. No es que no solo no os hagáis tesoros en la tierra, sino que haceos en el cielo. Es decir, no simplemente dejar de confiar en las cosas de aquí, sino dar un paso y comenzar a confiar en las cosas de allí, en aquellas que tienen una trascendencia más allá, porque esas no nos van a decepcionar. Y si las convertimos en esenciales, las de allí, entonces tendremos gracia, tendremos gloria cuando las obtengamos, porque no se pierden, porque el óxido no las corrompe, porque los ladrones no las pueden robar, porque allí no se sustenta una fe en un sistema bancario llevado por hombres, se sustenta en Dios. Por eso es seguro hacerse de tesoros en el cielo. Evidentemente, la Biblia trae aprendizajes, muchos aprendizajes para hoy, para lo que estamos viviendo en hoy. Pero lo importante de la Biblia, al final, ¿qué es lo que dijeron sus discípulos cuando todos se iban y Jesús les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y dijeron, ¿dónde iremos? Porque ninguno más tiene palabras de vida eterna. Ellos empezaron a entenderlo. ¿Y qué vamos a hacer? Por supuesto que tenemos lecciones que podemos aplicar hoy día y que son de bendición, pues Dios las ha dado para eso. Pero lo que hace grande es que no estamos solamente aquí, estamos de paso. Y luego vamos a rendir cuentas delante de Dios y tenemos que ver qué estamos construyendo allí arriba en lugar que qué estamos construyendo aquí. Y como decía, en los años de desarrollo, aunque nos creamos los seres humanos más progresistas, más inteligentes, más bla, 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 al final es que ves aquí unos pescadores que ni sabían leer, ni sabían escribir, y las reflexiones que hacen son mucho más mayores que cualquiera de nosotros que hemos sido formados, ¿no? O sea que en Dios, una cosa es cómo nosotros nos vemos, y la otra es cómo nos ve Dios. Nosotros cómo nosotros, qué creemos de nosotros mismos, y otra cosa es qué dice la Biblia que somos nosotros, ¿no? Entonces, Jesús usaba también explicaciones de la vida cotidiana, como veíamos antes, que habíamos leído, pero también habla incluso, ya que estábamos sobre el tema del dinero, de asuntos vinculados de prestamistas. Hay un caso muy interesante, porque la fama de Jesús era cada vez mayor, ¿no? A partir de los 30 años, cuando inició todo el ministerio durante 3 años, empezó a tener fama en toda la región, y en una ocasión uno de los líderes religiosos de los fariseos le invitó a su casa a comer. Entonces, él accedió, porque Jesús accede cuando tú le invitas, importante, a comer en tu casa, él accede. Cuando tú le invitas a venir a tu vida, él accede. Pero hay que invitarle. Entonces este religioso judío le invitó, y era una persona reputada, o sea, alguien respetado en el ámbito de los fariseos. ¿Y qué pasó? Que mientras estaba comiendo hubo una mujer que se acercó, a pensar que ahí también las casas no es como que todos se cerraban las puertas y no entraba nadie, sino la idea que tenemos que entender es como las casas en el pueblo, ¿no? Que está todo más abierto, entonces entran por ahí los críos del vecino, no sé qué, y todo como que se podía entrar, ¿no?
Entonces ahí se le acercó una mujer que también tenía fama, esa mujer, pero era una fama muy diferente a la fama que tenía el fariseo. Y su fama, bien, era un poco más cuestionable socialmente, porque evidentemente era una prostituta y todo el mundo lo sabía. Pero Jesús parecía no entender nada de que ella fuera una prostituta. Entonces, leemos en Lucas, capítulo 7, vamos a leer el texto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 39. Porque ¿qué pasó? Que la mujer se acercó por detrás, y ahí cuando ellos comían no lo hacían en sillas como las que tenemos nosotros, sino más bien recostados, ¿no? De lado. Entonces parece ser que la mujer se acercó y donde tenía los pies Jesús, ella empezó a llorar y empezó a secarle con sus cabellos, etc. ¿Y qué sucedió? En el versículo 39, el capítulo 7 de Lucas, dice, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, es decir, que pensó para sí mismo, si este fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Imagínate el impacto que a veces de alguien que está pudiendo entender, ¿no? Y diré una... Él entiende los pensamientos humanos, por eso también en otra ocasión dice, pero él sabía lo que había en sus corazones. Incluso esa percepción, porque él era humano, era 100% Dios y 100% hombre, pero era humano en ese momento, lo que le da una percepción de discernir cosas, ¿sabéis qué es? Tan profunda, tan, la santidad. Pero bueno, eso lo dejo aquí, ¿vale? Entonces, fue muy bueno porque, claro, Jesús se gira y dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Lo que estás pensando es una cosa, pero pues sí, maestro, lo que tú dices, no, pero esto no debe ser. Y dice, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios. Eso es aproximadamente el salario de 1 año y medio, ¿vale? Para que lo calculemos más o menos. 1 año y medio de salario le debía. 500 denarios. Y el otro 50. Es decir, 1 mes y medio. Aproximadamente de salario, ¿vale? Y dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón le dijo, bueno, pues supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Impresionante. En esta enseñanza, lo que podemos ver es que el grado de agradecimiento viene por ser conscientes de la deuda que tenemos. Cuanto más consciente eres de la deuda que tú tienes, más consciente serás de lo que se te ha perdonado y más agradecido estarás, ¿sí? Eso es así. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Por qué es tan importante que la Biblia siga diciendo, no solo que nosotros cuando hablemos el Evangelio lo hablemos enteramente, ¿no? No únicamente el Dios de amor, sino que veamos, que confrontemos a las personas con las cosas que no están bien, como dicen las Escrituras, porque si no la persona no estará agradecida. Verá un Dios guay, pero ya está, hay muchas cosas guay en el mundo. Pero no es eso, sino es ver realmente de qué Dios nos está llegando a perdonar. Y para eso necesitamos poder de lo alto. Es así, nuestras palabras, aunque nosotros nos pongamos muy pesados en decirlo, no harán absolutamente nada. Por eso, aunque es verdad que tenemos hijos, tenemos nietos, etcétera, por los cuales oramos y decimos que nuestra acción es limitada, siempre estuvo limitada. Siempre. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él vino a convencer el mundo de pecado.
Así que, evidentemente, yo, si soy padre de mis hijos, tengo una serie de responsabilidades y se las tengo que enseñar, pero su salvación no va a depender de mí. Incluso muchas de las decisiones que toman, que yo digo, es que te vas a estampar. Es que lo estoy viendo que te vas a estampar, pero... Y Dios me dice, mira, como tú. Igualito, ¿no? Pero tú lo sabes, tú lo ves y a la hora llega un momento en que tu margen de actuación es limitado. Igual que cuando somos ya abuelos y vemos a los nietos que tienen sus padres, ¿no? Entonces las cosas cambian, pero recordemos esto para nuestra tranquilidad, de que es Dios que convence de pecado. Es Él, en Él está el poder, porque si no, no sirve para nada. Él es el que convence al corazón de que las cosas que están haciendo son malas. Y en eso tenemos que estar tranquilos, porque Él es poderoso. Así que tenemos que seguir orando y orando, porque en su misericordia Él sigue actuando. Hay algo que se esconde aquí, ¿no? Y con esto termino, y es que aquí no estamos viendo la medida de gracia. Estamos viendo que en la medida que nosotros veamos lo que se nos ha perdonado, vamos a ser agradecidos. Pero ¿dónde se ve realmente la medida de gracia por parte de Dios? Se ve en lo siguiente. Dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar. Ya está. No importa, porque claro, el que debiera mucho, a lo mejor, o el que debiera poco diría, bueno, a mí, claro, depende. No, el tema es que tú no tenías nada en tu vida con qué solventar esa deuda. Porque la deuda con Dios no tiene que ver ni con buenas obras, ni con dinero, ni con capital, ni con nada de nada. No tienes con qué pagar la deuda que tienes con Dios. Ese es el tema. Por eso la religión muchas veces dice, ¿he sido más o has sido menos bueno? Cuando viene rey, ¿estás portado bien? ¿Mucho? ¿Poco? ¿O depende de eso? ¿Te doy carbón? ¿Te doy regalos? Tal. No. Es que Dios te dice, no hay nada que tú tengas que puede llevarte a salvarte. ¡Nada! Yo creo que me porto más o menos bien. No. No te salvas. No puedes pagarme con nada. Ahí empezamos a ver la obra del Dios viviente, enviando a su Hijo, Jesucristo, puro y santo, perfecto, como entrega por todos nosotros. Solo alguien así, hasta ese nivel. ¿Eres tú como Jesús? Hasta ese nivel. Por eso yo muchas veces digo a los jóvenes que han dejado las iglesias, y les digo muchas veces, porque hablas con ellos, ya, pero ¿qué te parece? Y lo que hicieron, y a mi padre, y en la iglesia, y no sé cuántos, y tal. ¿Qué están haciendo? Compararse con personas. Deja de compararte con personas. Compárate con Cristo. Porque es que es la única manera de que veas que no tienes nada que hacer. De que esto no va de que se portaron mal, y unos fueron mejores, y otros, y me han dolido, y tal. ¡No! Es un tema de santidad con Dios. Estás apartado de la gloria de Dios. No olvídate de las personas. Dios es el que juzga. Si te juzgaran ellos, entonces hablemos. Pero es Dios el que te va a juzgar. Y ante Él, nadie tiene nada que hacer. Y ahí empiezas a ver quién es Cristo. Quién es el valor del santo que viene aquí y muere pagando ese precio para que nosotros seamos salvos por siempre. El grado de lágrimas es importante, no para salvarte, para reconocer realmente que has sido perdonado, que el pecado que ha sido perdonado en ti ha sido mucho. Pero Dios es el que salva a través de su Hijo. Padre, te ruego que tú puedas presentar un evangelio auténtico a cada uno de nuestros corazones, a nuestras familias, y que no esté adulterado, porque somos totalmente imperfectos, porque metemos la pata muchísimas veces y solo tú puedes salvarnos. Y te pedimos que tú te reveles como tú eres de verdad a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros nietos, porque tú eres el poderoso. Ayúdanos simplemente a nosotros a ser íntegros,
a ser fieles a tu palabra, a ser puros y santos, buscando la santidad, buscando estar cerca de ti, no para ganarnos nada, sino para estar cerca de ti, simplemente. Gracias por haber pagado ese precio. Muchísimas gracias. Pon en nosotros corazones agradecidos para decírtelo una y otra vez, que seamos capaces de decirte también que te amamos. En la intimidad, te amo, Señor, y también en público. Que sea un amor revolucionario en nuestros corazones, que cambie las cosas, que nos cambie cada día más y más y más, y nos haga ser fuertes para los tiempos que vienen, para confesar tu nombre, porque los días son malos y es verdad que terminan pronto. En el nombre de Jesús. Amén.